El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 29 al 39. Gloria a ti, Señor. Salieron de la sinagoga y fueron a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. Le dijeron que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Jesús la agarró de la mano y la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a atenderlo. Al anochecer le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades y lanzó muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de madrugada se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí estuvo rezando. Simón y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron: todos te están buscando. Él les dijo: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, a predicar también allí, pues para eso he salido. Y marchó a predicar en las sinagogas por toda Galilea y echaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Así sea. Amén. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy nos encontramos a Jesús, nuestro Señor, expulsando los demonios. Y lo curioso es que la Biblia nos presenta dos ideas claras para poder expulsar a Jesús los demonios. Uno, que iba a orar. Y dos, que después de orar iba a predicar el Evangelio. Según dice San Marcos capítulo 1, versículo 29 en adelante. El trabajo de Jesús era claro. Él sabía a qué vino. Él vino a una misión, a salvar a la humanidad de la esclavitud del diablo. Pero para poder salvarlo, dos cosas nos dice el Evangelio hoy: la oración y la predicación del Evangelio. Y así Jesús entonces expulsaba los demonios en todas partes y podía salvar a la humanidad. Si Jesucristo, que es el Señor, hacía ese trabajo, ustedes y yo también debemos hacer lo mismo: orar y llenarnos de la palabra de Dios para transmitirla a los demás. Escuche como dice San Marcos 1, versículo desde el 35, lo vamos a leer. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, iba a un lugar desierto, solitario, y se iba a orar muy de mañana antes de que aclareciera. Qué bello retrato de Jesucristo, nuestro Señor, siendo Él el modelo, el ejemplo, el maestro. ¿Cómo nos enseña a nosotros para poder dominar al diablo? La oración. ¿El diablo lo sabe? Sí. Y el diablo, para que nosotros no lo dominemos, él nos domina primero a nosotros. El que ataca de primero gana. Si nosotros lo atacamos al diablo con la oración, le ganamos. Pero si el diablo nos ataca a nosotros y no nos deja orar, ya nos ganó. O sea que hay una pelea entre los cristianos y el diablo. El diablo a no dejarnos orar y nosotros
a orar para poder vencer al diablo. Casi siempre el diablo nos vence. Porque la gente ha perdido la capacidad de orar. ¿Y cómo Jesucristo en la mañana? ¿Otra vez cómo es? Levantándose muy de mañana. A lo mejor usted también se levanta muy de mañana. ¿A qué se levanta muy de mañana? Ni se supo. Siendo aún muy oscuro, Todavía muy oscuro. salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Será que tú que me miras, que me oyes, hace lo mismo que Jesús? Si somos sinceros, hace años que no lo hacemos, o nunca. Pararme yo en la mañana a hacer oración, qué cuentos. Tengo muchas cosas que hacer, muchos afanes. Los que más oración hacen, hay como una viejita de mi pueblo, que cuando se hace la cruz así, que no sabe si le está dando como una parálisis, algo así. Y luego, cuando reza tan rapidito, que usted reza la Ave María, dice, salga María entre Jesús, salga María entre Jesús, salga María entre Jesús. Pero es algo tan rápido, tan rápido. Y esa es la oración, ya hice oración. ¿Por qué tan tacaños con Dios? Sabemos que el mandamiento dice, Dios sobre todas las cosas. Y es mentiras. No tenemos a Dios por encima de todas las cosas. En la mañana nos levantamos y ponemos a hacer otras cosas antes que hablar con Dios. Juzguen por ustedes mismos cuánto tiempo le dedica cuando se levanta a la oración. Máximo 5 minutos, ¿verdad? Qué pena. ¿No le da vergüenza con Dios? Pero, y eso que tú eres cristiano, que vas a misa, que eres creyente, ¿cómo serán los que no van? ¡Qué bárbaro! Con razón el Evangelio de hoy nos presenta a un maestro enseñándonos a orar desde tempranas horas de la madrugada para poder vencer al diablo. Pero el diablo nos dispara primero a nosotros, la pelea es a muerte. El que dispare primero gana. Y el diablo nos dispara un dardo que nos da pereza, nos da sueño para orar. Entonces, orar es aburrido. Como que no le encuentro el queso a la tostada. Queridos hermanos, nosotros no oramos porque nos nazca. Nunca busque que le nazca orar. Tampoco oramos porque nos guste. A veces no nos va a gustar. Nosotros debemos orar por convicción, porque sé que tengo un enemigo que se llama el diablo, que como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y tengo que resistirle firme en la fe. Velen y oren para no caer en la tentación, dice Jesús. Entonces yo estoy convencido de esa realidad, y porque estoy convencido, un día con ganas y un día sin ganas, son 2 días iguales que tengo que orar. Por convicción. Que me nazca o no me nazca, a mí qué me importa. Yo tengo que orar para poder vencer al diablo, y segundo, para poder tener la fuerza de Dios, llenarme de Dios. Si hoy la gente anda con estrés, es 4 y es 5, es por falta de oración. Si hoy la gente anda deprimida, si hoy la gente anda enferma de los nervios, si hoy la gente tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, es porque no han escuchado la oferta del maestro que dice, el que esté cansado y agobiado, venga a mí, que yo lo aliviaré. En castellano está diciendo que como todos los seres mortales nos vamos a cansar. Va a llegar un momento que nos vamos a sentir agobiados, pero que no tenemos que irnos al alcohol, a la droga, que no tenemos que irnos al mundo, a los brujos, sino que tenemos que ir a Él. El que esté cansado y agobiado, mire que sí nos vamos a cansar, mire que sí nos vamos a agobiar, pero la oferta está, vengan a mí. Y nosotros somos todo al revés. Cuando nos sentimos cansados y agobiados, yo estoy cansado, yo no hago oración. Pero la Biblia dice, el que esté cansado,
venga a mí. Y nosotros decimos, estoy cansado, no voy a misa. Estoy cansado, no hago oración. Es todo al revés. Pero Jesús dice, cuando estés cansado, vale más la oración. Cuando estés agobiado, no vaya a los brujos, venga a mí y yo lo aliviaré. Claro, a nosotros nos gusta el facilismo, la papa pelada. Estoy cansado y agobiado y en vez de ir a Cristo, porque ahí está la oferta, me voy a un brujo. ¿Por qué? Porque el brujo me dice, no tienes que hacer nada, no te pido nada, solamente yo te curo el alma y tú le entregas el alma al diablo. Yo te curo el cuerpo y tú le entregas el alma al diablo. Tranquilo, no hagan ningún esfuerzo. Mientras que orar, pues es un esfuerzo, porque el diablo lo va a perturbar, el diablo le va a robar ese gusto por la oración. Pero ojo, cuando el cristiano está convencido de eso, sabe lo que dijo Jesús, velen y oren para no caer en la tentación, entonces hace su oración, llueva, truene o relampaguee. Pero después que Jesús oraba, hay otra cosa importante. Cuando Jesús oraba, mire que lo van a buscar, lo van a querer perturbar. Llegan los amigos. Mire, la gente te está buscando a perturbar. Ponga cuidado. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron. Lo encontraron. ¿Dónde estaba Jesús? Haciendo oración. Lo encontraron los más allegados. Lo encontraron y en vez de ponerse a orar con él, en vez de decir, el Señor está orando, vamos a respetar el momento que está orando. No, lo hallaron y le dijeron, la gente te busca. ¿Cómo es la cosa? Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Todos te buscan. Aquí está la muestra cómo el diablo no quiere dejarnos orar. Nos manda a la gente que nos perturbe. Yo recuerdo mi padre es un hombre muy sabio. Y mi padre, cuando íbamos a rezar el Santo Rosario, teníamos una hora fija. Mi papá decía, si a las 5 de la tarde vamos a rezar el Rosario, llegue quien llegue. A las 5 de la tarde tienen que estar listos para rezar el Rosario. No es que me voy a bañar, no es que voy a comer, no. A las 5 todo el mundo sabe que vamos a rezar el Rosario. Y antes de comenzar a rezar el Rosario, papá decía, bueno, usted sabe que vamos a comenzar a rezar, pero ahorita va a llegar, alguien va a llegar. Porque el diablo nos tiene que mandar a alguien a perturbarnos. Ustedes no se van a distraer. Hoy le toca, si viene alguien a perturbarnos, se levanta fulano de tal y va y le dice, mire, disculpe, estamos rezando. ¿Nos espera o se va y vuelve luego? Y se vuelve y se sienta, pero nada de perturbar el rosario. Y eso era efectivo. Mire, uno decía Ave María Purísima y escuchaba por ahí una moto que venía. A alguien a perturbar. Y así, rapidito, se paraba, mire, disculpe, estamos rezando. No, pero se va y viene luego o se sienta a rezar con nosotros. La persona decidía. Mi padre sabía que iba a llegar alguien a perturbar. Pero es que Jesús estaba orando y los mismos apóstoles llegaron a perturbarlo. Con cosas buenas, ¿no? La gente lo anda buscando. Ese la gente lo anda buscando significa que para el mundo más importante es la acción. ¿Estás perdiendo el tiempo ahí orando? Cuando puedes hacer mucho, ayudar a tanta gente que lo está buscando. Pero Jesús sabía que lo más importante es la oración. ¿Se acuerda con Marta y María? Marta, muchas cosas te agitan. Una sola es importante, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Vean ustedes cómo el mismo Jesucristo tuvo la tentación por los compañeros a que dejara de orar, lo perturbaron. Si usted se encierra en su cuarto a orar, va a llegar el marido y le va a decir, amor, ayúdeme, búsqueme la ropa para vestirme, o hágame tal cosa. Cualquiera va a llegar a fastidiar, pero usted debe saber, y la familia debe saber que a esa hora usted está orando, nadie le tiene que perturbar. Así llegue el presidente de la República, sabe que usted está orando y eso se respeta. Estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, después que Jesús hace oración, vean cómo Jesucristo comienza luego a hacer su trabajo. Pongan cuidado. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí.
comienza su trabajo. Va a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para predicar. Después que uno hace oración, uno puede entonces llevarle la predicación, el evangelio a las personas. Puede predicarle al hijo, a la esposa, al esposo, a la yerna, a la suegra. Aquel familiar que está en malos caminos, ora primero y después vete y le predica a esa persona para que encuentre resultados. A veces papá y mamá se quejan porque el hijo agarró malos caminos. Está bien, perfecto. Pregunto, ¿ya oró por él como Jesucristo nos enseña y ya le predicó el evangelio? Ah, no, es que no tengo tiempo. Perfecto. Entonces no se queje, no se queje. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Por qué se queja? Si para nosotros sacar al diablo, para expulsar al demonio, para destruir el enemigo en nosotros y en los demás, primero es la oración y después llevarle el evangelio de Cristo a esa persona. Pero si no lo quieren hacer, ¿qué vamos a hacer? Jesús iba a predicar. Prediquen también allí, porque para esto he venido. ¿A qué vino? A predicar el evangelio. Siga. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Cuando Jesús predicaba, ¿qué hacían los demonios? Se iban los demonios. Cuando usted predica en su casa la palabra de Dios, usted se pone en oración primero pidiéndole a Dios, agarra la palabra de Dios, la lee. Mi padre lo hacía de esta manera. Mire, mi padre sabio, un sabio. Mi padre, por ejemplo, se aprendía la historia de José vendido por sus hermanos. Y decía, venga, les cuento una historia de la Biblia. Y él le ponía sazón, le ponía gusto. Y nos contaba la historia. Y nosotros emocionados. Y cuando lo vendieron, y cuando se encontraron, y sería que los iba a hacer quedar mal, se iba a descubrir que era él. No, y se ponía a llorar. Bueno, toda la historia uno quedaba. Y después él decía, bueno, esto significa esto, que los hijos, no, los hermanos no deben odiarse, que deben perdonarse, que haya envidia entre la familia, pero que eso no es correcto. Y comenzaba mi viejo y a través de esa historia nos evangelizaba. ¿Qué pasa con papá y mamá hoy día en el hogar? Se sabe la historia de todos los vecinos, pero la historia de la Biblia, se sabe en la que hora es la novela tal y lo que sea, pero la palabra de Dios, qué triste. Vaya. Y no solamente en los hogares, en los seminarios, los seminaristas saben el libro de Platón, del filósofo Sócrates, del no sé qué, del teólogo no sé qué más, pero la Biblia. Los seminaristas que van a ser mañana futuros sacerdotes. Qué pena, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque papá y mamá en la casa no le enseñaron a leer la palabra de Dios. No les enseñaron a orar. Hay laicos que oran más que los sacerdotes. Hay laicos que han leído la Biblia y hay sacerdotes que se van a morir y no han leído la Biblia. Pero no le cuenten a nadie. Porque papá y mamá, cuando ese cura era un chamito, papá y mamá sin vergüenza no le enseñaron a leer la Biblia, no le enseñaron a orar. Y nadie da lo que no tiene. Y lo que uno siembra, eso recoge. En el mundo en que estamos viviendo hay una crisis muy grande. ¿Quién no lo sabe? Todos ustedes están de acuerdo conmigo que hay una crisis muy grande en el mundo y que la iglesia está pasando por una gran tribulación. Ah, no. ¿Cuál es la solución? La solución es que el Papa, ¿qué cuento? La solución es ¿qué cuento? La solución es que usted y yo sigamos los pasos del Maestro. 1, nos levantemos temprana hora de la mañana
hacer oración. Jesús dijo mínimo 1 hora. ¿No han podido hablar conmigo ni siquiera 1 hora? 2, leer la palabra de Dios, porque dice el maestro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leerla. Y 3, predicarla a la familia, a los hijos, a su manera. No tiene que ser filósofo, no tiene que ser teólogo, no tiene que ser doctor. Usted puede predicarle la palabra de Dios, leer el Evangelio de San Marcos, de San Lucas, de San Juan, el que usted quiera, las cartas de San Pablo, o usted puede leer los Salmos, puede leer Proverbios, Eclesiásticos, Eclesiastés, lo que usted quiera, donde estén los consejos que Dios nos da y las orientaciones, que es una luz, una lámpara para nuestros pasos. Eva, ¿y por qué no lo hacemos? Es que yo no sabía, perfecto, pero a partir de hoy, ¿por qué no lo hace? Si ya un cura se lo está explicando, se lo está mostrando con el Evangelio, cómo lo hacía Jesús, cómo quiere Jesús que nosotros expulsemos al demonio. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hace? Es que no estoy acostumbrado, eso es verdad, no estoy acostumbrado, pero ¿por qué no comienza? Te vas a morir y no vas a leer la palabra de Dios, te vas a morir y no le vas a predicar a tus hijos la palabra de Dios. Yo lo digo por experiencia, mire, yo soy el resultado de un papá y una mamá que cuando yo era niño, metido en las piernas de mi madre, ahí escuchaba la palabra de Dios y ahí oraba. Con el respeto a mis maestros y a mis profesores en el seminario, el amor a la palabra de Dios y el amor a Dios, la doctrina de la iglesia y la vida espiritual, yo no la recibí en el seminario, la recibí en la casa. En el seminario, unos me ayudaron a crecer, a pulir, y otros me mataron un poco la fe que me dieron mis padres. Y era una lucha para que no me mataran la fe. Pero papá y mamá habían sembrado una buena semilla. La habían regado, la habían cultivado. Aquí le voy a contar una parte de mi historia. Y cuando yo entraron 55 conmigo. Y como la mayoría, en aquel tiempo, la mayoría iba a estudiar filosofía y se salía, no seguían la teología. Sino como esos estudios valían para otros estudios, entonces estudiaban 3 años de filosofía y se salían y se iban. Y ya servían para otra universidad y ahí estudiaban de gratis porque eran en el seminario. Entonces no querían ser santos ni querían servirle a Dios, lo que querían era estudiar para adquirir un título. Y de ahí venía, pues imagínense, recogían de todas partes. Ahí venían borrachos, sinvergüenzas, ahí venían ladrones, ahí venían de toda clase. Y yo recuerdo que cuando me encontraban, porque me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a orar, y me encontraban leyendo la Biblia, orando en el seminario, y me decían, Toro, usted tiene que irse de aquí. Usted es anticuado, usted está loco. Y nosotros vamos a luchar para que usted se largue de aquí. Me decían los seminaristas. Porque ellos no sabían de eso, no sabían las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. No les importaba, venían del mundo, venían con otras intenciones. Y se reían y se burlaban. Pero mi padre y mi madre habían sembrado en mi corazón la semilla bien sembradita. Y ellos decían, usted se va. Y yo decía, si Dios quiere que me vaya, me voy. Pero a lo mejor se vayan ustedes primero. Se fueron 50, llegamos nomás 5. Y eso que decían que me iban a sacar, que me iban... Se fueron ellos primero. Caramba, ¿no? Qué triste que la familia de ahora no siembren la semilla. Y dice entonces que Jesús oraba, Jesús evangelizaba, y así los demonios huían. ¿Será que en su casa los demonios huyen? ¿Con qué? Cuando voy al brujo y vengo y le digo al brujo que me haga un despojo en la casa para que saque los demonios. Pero tú no dices, le patina y coco. Es un engaño de Satanás para tenerlo a usted creyendo de que él ya no está ahí. El brujo es un sacerdote de Satanás que viene a consagrar su alma a Satanás y ya Satanás le dice, ese es mío, lo dejo tranquilo. Qué bárbaro, ¿no?
¿Cómo hace usted para sacar los demonios? No, invito a los evangélicos para que hagan culto en mi casa y ahí me sacan los demonios. ¿Y no sabe que uno de los demonios o el diablo es el padre de toda mentira? ¿Y que los protestantes trabajan con la mentira y el engaño? ¿Que andan engañando a la gente solamente para sacarles el diezmo? Diciendo que ellos vienen de Cristo cuando usted sabe que la iglesia de ellos fue fundada hace 50 años, 100 años. ¿Qué son los verdaderos cristianos cuando no tienen ni siquiera 500, bueno, ya te cumplieron 500 años? Y todas las mentiras que dicen. ¿Y le van a sacar el diablo? Nosotros necesitamos ser conscientes y saber que Jesucristo por algo puso allí que teníamos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es necesario que usted y yo lo prediquemos para que la gente pueda creer y pueda alcanzar la salvación. San Marcos capítulo 16, versículo 15, nos viene a decir que Jesucristo le dejó un encargo a todos los cristianos en el mundo entero. El encargo es claro: ir a predicar el Evangelio. Escúchelo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Y les dijo: Vean el encargo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque de esa manera se expulsa al diablo. Se expulsa la mentira, el engaño, la falsedad. Cuando se predica el Evangelio, pácata. La verdad es verdad. Nadie la puede cambiar. Pero si no predicamos el Evangelio, cualquier tonto viene diciendo tonterías, diciendo mentiras. Cualquier tonto se autonombra pastor y dice: yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor. El Señor me dijo: Pánfilo, funda una nueva iglesia porque la iglesia católica se prostituyó. Y le meten ese cuento a los demás. Le meten ese cuento. Y la gente se deja llevar por cuentos porque no han escuchado el Evangelio. ¿Y por qué no han escuchado el Evangelio? Porque los cristianos hemos perdido la razón de ser. Jesucristo nos mandó al mundo para evangelizar. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Comenzando por los curas y los obispos. Los curas y los obispos, los que no me están viendo por internet. Los curas y los obispos que no me están viendo por internet. Los que me están viendo no. No quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren predicar la palabra de Dios. Y es triste. Por eso es la crisis que tenemos. Pero Jesús ya nos dio una misión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero ojo, miren para qué. Pongan cuidado. El que creyere. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? Para que la gente crea. O sea que la fe no se compra en una farmacia, ni en una panadería. No viene en las bolsas de CLAP del gobierno. Ahí no viene la fe. La fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. De modo que si ustedes no leen la Biblia, su fe se quedó estancada, chiquitica, pequeñita. Crecieron de cuerpo, pero de espíritu no. La fe de la mayoría de los cristianos es una fe enana. ¿Cuál es la fe que ustedes tienen? La que le dieron el día de la catequesis, cuando hacían la primera comunión. Las veces que el catequista o el cura le habló, le predicó en la catequesis, esa es la única fe que usted tiene. De ahí en adelante han pasado años y años y usted no ha leído la palabra de Dios y usted no ha cultivado la fe y la fe quedó enana, chiquitica. Viene un protestante, le dice unas cuantas mentiras y como la fe suya es pequeñita, lo agarra y se lo lleva. Si es un testigo va, allá se lo lleva. Pero si es adventista, entonces ya no será testigo va, sino será adventista. Pero si le llegó un pentecostal, entonces ya no será ni testigo va ni adventista, sino será pentecostal. Porque se lo lleva para donde venga. ¿Por qué? Porque su fe se quedó estática. Creció en estatura de cuerpo,
pero en estatura espiritual de la fe no ha crecido. Porque no ha querido preocuparse por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Realmente, cristiano que me escucha, ¿quieres tener fe? Lee la palabra de Dios. Pero lee la palabra de Dios tal y como está. No sea torero. El torero le saca cuerpo a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado que Jesucristo hizo un milagro de la multiplicación de los panes? Y que repartió los panes y más bien sobró 12 canastos. ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Pero los que no quieren creer, le sacan el cuerpo y dicen, no. Jesús no tuvo poder para multiplicar los panes. Jesús lo que dijo fue, a ver, ¿cuántos panes tiene usted? ¿Cuántos panes tiene usted? Traiga. Y Jesús entonces, como todos pusieron un pedacito, alcanzó y sobró para todos. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. En vez de creer que Jesucristo es Dios y tiene el poder para multiplicar los panes y para hacer muchas cosas más, Jesús caminó sobre las aguas. Si usted quiere creer, usted dice, Náguara, ese es Dios, ese es poderoso, ese es mi Señor. Nadie puede caminar por las aguas como Él, magnífico. Pero si usted no quiere creer, usted dice, no, eso es mentira. Eso es que ese día sopló un viento, mucho calor, ¿sabe cómo hace el calor ahorita? Y entonces se secó la quebrada y pasó Jesús por ahí y no era nada. Porque usted no quiere creer. Porque las Sagradas Escrituras fueron escritas para que usted y yo creamos. Lo que está en la Biblia es para que nosotros creamos. Pero la gente, en vez de creer lo que dice la Escritura, le sacan el cuerpo y sacan excusas e inventan tonterías. La palabra de Dios, según dice Juan 20:30, ese evangelio que Jesucristo nos ha dejado escrito, es para que creamos. Porque Jesús dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea. Entonces el evangelio es para que usted y yo creamos. Pongan cuidado, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las hizo, que la gente diga que es mentira, el problema de ellos. Hay testigos en presencia de sus discípulos. Las hizo, es Dios, es poderoso. Las cuales no están escritas en este libro. Muchas de esas no se escribieron, solo se escribieron unas cuantas, pongan cuidado. Pero estas se han escrito. Estas, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué tenemos en la Sagrada Escritura lo que hizo Jesús, la vida de Jesús? ¿Para qué? Estas se han escrito. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué? Aquí está la lupa, Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Para qué fueron escritas? Esto que está aquí en la Biblia, ¿para qué fue escrito? Para que creáis. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. Y cuando usted no lee la Biblia, no le cuente a nadie. Usted no cree. Usted se vuelve ateo. Usted se vuelve creyón. ¿Y qué es un creyón? El que le cree a los políticos. ¿Usted no se da cuenta en Venezuela la gente como le creyó a los políticos? ¿Y cómo estamos? ¿Y todavía hay tontos que le creen a los políticos? Y Venezuela está destruida porque la gente dejó de creer en Dios y creyeron en un comandante supremo y eterno, que de eterno no tiene nada porque ya murió. ¡Oh, no! Por creyones. Porque dejaron de creer, porque no quisieron leer la palabra de Dios para creer. Se volvieron creyones. Esto ha sido escrito para que creáis. Y si esto ha sido escrito para que crean, y usted no la lee, ¿puede imaginarse de qué tamaño es su fe? Pero si usted comienza a leerla, ¿se puede imaginar lo que ahí está prometido? Su fe va creciendo. Creciendo.
Y comienza a vivirla, y comienza a gustarla y a saborearla. Y se siente orgulloso como los santos mártires, orgulloso de dar la vida por Cristo. No tiene miedo a dar la vida por Cristo. No tiene miedo que lo insulten, que no, porque usted está viviendo su fe, lo disfruta, sabe lo que hace. Se llama entonces una fe de convicción. Ahora comprenden cuál es la enfermedad que ustedes tienen aquí. Aquí, en Guatemala y en Guatepeor, en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la enfermedad? La pereza espiritual para leer las Sagradas Escrituras, de la cual decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Y de la cual dice San Juan, estas fueron escritas para que crean, y si no las leen. Imagínense un obispo que no lea las Escrituras. ¿Para qué fue escrito esto? Para que crea. Pues será un obispo ateo. Que los hay. Los que me están viendo no. Los que no me están viendo. Los curas que no lean la Biblia serán ateos. Los que me están viendo no. Los que no me están viendo. Y los laicos que no lean la Biblia serán ateos. Ustedes no, los que no vinieron. Ahí está, ahí está. Entonces Jesús manda a los apóstoles y dice otra vez Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, ahora, ¿por qué tenemos que creer en el Evangelio? Porque hay una promesa. El que crea, ¿irá para el infierno o irá para el cielo? Vamos a ver. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿No es eso lo que ustedes quieren? La salvación, la vida eterna. Pues todo esto se escribió para que ustedes crean. Y el que crea será salvo. De modo que a la mayoría de gente no le importa la salvación. O sea, no le importa creer. O sea, no le importa leer la palabra de Dios ni escucharla. No tienen tiempo para eso. Porque están buscando la salvación del cuerpo. ¿Se acuerdan con el coronavirus? La gente buscaba la salvación del cuerpo. ¿Y la salvación del alma? No iban a misa. Hasta los curas cerraron las iglesias, porque la salvación del alma no les importa un comino. Los obispos y los curas se dedicaron a salvar cuerpos, aunque las almas se condenen. Cerraron las iglesias, nada de oración, nada de Eucaristía, de qué cuento de nada. Porque a ellos no les importa la salvación de las almas, no tienen celo apostólico, porque se dejaron contaminar del mundo. Y si esos son los obispos y los curas, ¿qué será de los laicos? Ahora comprenden por qué hay tanta crisis en el mundo y por qué la iglesia está siendo zarandeada por el diablo. Porque para expulsar al diablo se necesita oración y se necesita el evangelio, la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, el diablo huía, se iba. Necesitamos creerlo. Por eso en Jesucristo, San Marcos capítulo 1, versículo 15, viene a decir que necesitamos una conversión. Y la conversión no es otra cosa, sino comenzar a creer en el Evangelio. Escuchen. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? Creer en el Evangelio. Pero para creer en el Evangelio yo tengo que leerlo. ¿O no? Pero es que yo voy a misa para creer en el Evangelio. Pero los curas hoy no predican el Evangelio. Y el que predica 5 minutos y ya, listo. O habla de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. ¿O no? Estamos graves. Estamos graves. Y por eso Jesús dice, conviértanse. Ahorita viene el miércoles de ceniza. Y le van a colocar la ceniza. ¿Y qué le dice el Padre? Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Deje de ser perezoso y comience a leer la Biblia. Y esa Biblia se escribió para que creas, comience a creer.
Pero la gente no entiende. Y la gente sigue sin creer en el Evangelio. ¿Y dónde está la conversión? La conversión es meterse en evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Usted no da cuenta, el evangélico dice, conviértese, venga conmigo. Eso es convertirse, meterse en evangélico. Pero no le dicen convertirse en qué, ¿no? Convertirse en protestante. Mire, comenzó a hablar el diablo a través de la... No, se está acabando la tarea. Ve, conviértase y crea en el evangelio. ¿Por qué no creer en el evangelio? ¿Qué pasa? ¿Y qué creer en el evangelio? Que en el mundo en que usted y yo vivimos, mucha gente opina sobre muchas cosas. Cualquier tema. Póngale el nombre al tema que usted quiera. Miremos un tema. Por ejemplo, el aborto. O sea, matar a un niño en el vientre de la madre. Unos dicen que eso es bueno, que bueno, eso se puede hacer cuando una mujer es violada, o cuando una mujer no puede atender a su hijo, o cuando esto y ta. Y el nuevo orden mundial dice que es necesario eso, que es el bien de la sociedad y todo lo que sea. Está bien. Ahora, ya sabemos lo que dice el mundo y lo que dice la gente. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos ¿y qué dice el Evangelio? Porque ¿qué es la conversión? Creer lo que dice el Evangelio. Entonces, cuando yo soy cristiano, entonces a mí no me importa lo que diga Petronilo, a mí no me importa lo que diga Pánfilo. Entonces yo voy a ver qué dice el Evangelio, y el Evangelio dice, no matarás. Pero me dicen que eso se puede hacer. ¿Pero quién lo dice? Mire quién lo dice. Lo dice el mundo, lo dice el diablo. ¿Usted es creyente? ¿Qué dice el Evangelio? No matarás. Ustedes se dieron cuenta que en Venezuela hubo una jornada, una época donde decía el presidente exprópiese. ¿Y qué es expropiar? Robar. Pero robar suena muy feo. Exprópiese significa, si aquel es propietario de esto, quítesele. Eso es robar. Y usted no se dio cuenta que muchos católicos, cristianos creyentes, por orden de un presidente, iban y robaban fincas, empresas, casas. Porque me dieron la orden. Está bien, el mundo le dio la orden. Pero a usted le faltó la conversión. ¿Cuál es la conversión? Creer lo que dice, no un político, no un hombre mortal igual que usted. Creer lo que dice el Evangelio. Y usted se dio cuenta que en Venezuela se expropiaron fincas, casas, fábricas, empresas. ¿Y saben quiénes eran los que lo hacían? Creyentes. ¿Creyentes? ¿En qué? ¿En el Evangelio? No. Por eso Jesús dice, la conversión viene cuando yo creo lo que dice el Evangelio. Hoy día, ¿usted no se da cuenta que la gente vive en concubinato y no se casa? ¿Por qué? Porque cualquier tonto dice, es que vivir en concubinato es lo mejor. Usted no tiene responsabilidad, usted no tiene problemas, si un día no se entiende, se separan. Además, si ustedes se aman, pues no están haciendo nada malo, están viviendo bien así. Eso no hay ningún problema. Yo he visto muchos que viven en concubinato que viven mejor que los casados. Eso es lo que dice la gente, perfecto. Ya sabe, ya lo escuchó. Ahora, ¿qué es la conversión? La conversión es, a mí qué me importa lo que digan los hombres mortales igual que yo. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer, los dos serán uno solo, y lo que Dios ha unido, que no lo separe, el hombre, hasta que la muerte lo separe. Pero es que yo no creo eso. Ah, perfecto, a usted le falta conversión, le falta fe, porque no ha leído la palabra de Dios para ver qué habla Dios sobre el matrimonio. Y por eso ustedes ven que aquí mismo, a lo mejor entre ustedes que me están escuchando, hay gente que vive en concubinato, que les falta una conversión, creer en el Evangelio. Y llevan 5 años, 10 años, 20 años viviendo así, tranquilo, con el diablo.
Pero un día que escuchen el Evangelio, que ojalá hoy escuchen el Evangelio, ese diablo huye. Ya no va a vivir más así. Y le dice al marido, mi amor, nos casamos. ¿Qué te bichito le picó? Bueno, entonces duerma usted en una cama y yo duermo en otra. Se acabó el lío. Y ya se va el diablo y usted ya puede confesar y puede comulgar. Mientras tanto, usted no puede ni confesar ni comulgar. ¿Sí me captan? Porque le falta una conversión. O sea, el mundo entero piensa de esta manera. Pero yo me convierto cuando pienso a la manera no mía ni del mundo, sino a la manera de Dios. En el mundo en que usted y yo vivimos, es lo que cada persona piensa. Es que yo opino, es que yo pienso, y por eso usted verá que salen tantas sectas. Hay más de 60,000 sectas. Porque uno dijo, es que yo opino que esto no es así, y fundo mi iglesia. El otro dice, yo opino que tampoco es así, fundo mi iglesia. Y yo opino que no es así, fundo mi iglesia. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que Jesucristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti, dentro de esa iglesia, te doy la llave del reino de los cielos. Si quiere entrar al cielo, tiene que meterse en esa iglesia. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero es que yo soy evangélico y entonces yo pertenezco a otra iglesia y es que a mí el pastor me dijo que la iglesia no salva a nadie. Eso es lo que dice el pastor. Te falta una conversión. Es que yo no bailo pegado, es que yo no fumo, yo no tomo. A mí qué me importa, la conversión no es eso. La conversión es creer en el Evangelio. Y el Evangelio dice que Jesús fundó una iglesia y a Pedro le dio la llave de esa iglesia y la autoridad. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará atado. Punto, he dicho, caso cerrado. ¿Crees o no crees? Ya. Entonces, ¿por qué tanta gente se mete a protestante? Porque no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque no han creído en el Evangelio. ¿Por qué no han creído en el Evangelio? Porque no han leído la Biblia, porque no hay quien se lo predique. Entonces viene un tonto y le dice unas tantas tonterías, valga la redundancia, y se largan para allá. Se vuelven creyones. No. La conversión es creer lo que dice el Evangelio. Miremos ahorita eso que dicen las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Que no se puede ni hablar, no se puede decir el nombre porque YouTube, Facebook, acaba con ese canal. ¿Qué dice el mundo? Eso es normal, eso es la moda, eso no es malo, si se aman, eso sí hace. Está bien, perfecto, eso es lo que dice el mundo, ya listo, ya lo sé. Ahora yo quiero convertirme. ¿Y qué es convertirme? Creer lo que dice el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? En el principio Dios creó hombre y mujer, Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Macho y hembra los creó. Lo bendijo Dios y le dijo crecer y multiplicado. Y lo que Dios bendijo, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Macho y hembra. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero el mundo está enseñando lo que dice el Evangelio. No, porque al mundo le falta una conversión. ¿Por qué le falta una conversión? Porque falta la fe. Todo esto se escribió para que la gente crea. Y como no hay quien predique el Evangelio, eso es un gran problema. Por eso dice ya Romanos, Pablo le dice a los romanos, carta a los romanos, capítulo 10, versículo 14 en adelante, el 10, 17 primero, donde dice que la fe entra por el oído, pero no por oír a cualquier tonto, sino por oír la palabra de Dios. Y después la reflexión que hace Pablo, pongan cuidado. Así que la fe es por el oír. La fe viene de ahí. No se compra en la farmacia, ni en la panadería, ni viene en el CLAC, que una vez al año, cuando hay elecciones, el gobierno da a la gente. Yo creo que usted ya está por llegarle al CLAC, ahorita que hay elecciones. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. De modo que la fe viene de la predicación, o escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo se hace una pregunta, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído?
¿Cómo la gente en pleno siglo XXI van a invocar a Cristo en quien no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo van a confiar que existe un Dios si no han creído en Él? En la pandemia, ¿cómo iban a creer que ese Cristo que estaba en la hostia podía salvarlos, podía sanarlos, podía curarlos, podía llevarse a los cielos que moría? ¿Cómo? ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído? Aquí dice, otra vez. ¿Cómo pues invocarán Vamos a ver cuál es el problema del mundo. a aquel en el cual no han creído? ¿El problema del mundo cuál es? Que no han creído. Esa es la enfermedad del mundo, no creer. La fe se ha vuelto nada, está por el suelo. Si no, miren qué hicieron los obispos en la pandemia. ¿Qué hicieron los curas? Cerraron las iglesias. Cuando Dios era el único que podía salvarnos. Cuando en otros tiempos había una pandemia, sacaban en procesión el Santísimo y vamos a orar todo el mundo. Ahorita nadie puede orar, nadie, ni la puerta de la iglesia siquiera la dejaron abierta para que la gente orara. La fe por el suelo. Pero ¿cómo van a invocar en aquel en que no han creído? El problema entonces, la Biblia dice, es la ausencia de fe en la crisis que estamos viviendo en el mundo. Y en la iglesia, la crisis más grande no es la economía. En la iglesia la crisis más grande es la ausencia de fe. ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y por qué no han creído? ¿Y cómo creerán en ¿Cómo creerán? ¿Por qué no han creído? Hay un problema, la gente no tiene fe. ¿Pero por qué no tiene fe? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cómo va a creer el mundo si los curas no han predicado a Cristo vivo? Si los obispos no han predicado la palabra de Dios, ¿cómo van a creer? Si los católicos, comenzando por los obispos y los curas, se callan la boca y no predican la palabra de Dios. ¿Han visto algún católico salir a predicar la palabra de Dios? De vez en cuando. De vez en cuando uno por ahí loco que otro agarra la Biblia y dice, voy a evangelizar. Porque hay misioneros que dicen, voy a evangelizar pero no llevo la Biblia. Y voy a evangelizar pero no predico la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a evangelizar, tonto? Pero ¿cómo van a...? ¿Cuál es el problema? Que la gente no cree. ¿Y por qué no cree? Porque no hay quien les predique. Aquí no dice que no hay curas, que no hay sacerdotes o que no hay obispos. Sí los hay. El problema es que no hay obispos que prediquen la palabra de Dios. El problema es que no hay curas que prediquen la palabra de Dios. Ese es el problema. No es que no hayan laicos, grupos de apostolado. Hay laicos, grupos de apostolado. La iglesia a veces hasta está llena. Pero no hay quien predique la palabra de Dios. Esa es la enfermedad que tenemos. ¿Cómo van a creer si nadie les ha predicado? Si no han escuchado hablar. ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sacerdotes, Dios dice que el mundo no ha oído predicar sobre Cristo, la palabra de Dios, porque ustedes se han conformado con predicar cosas de teología y de filosofía y cosas del mundo, pero no han predicado la palabra de Dios. Y la catequesis, los catequistas predican todo menos la palabra de Dios. Y los niños aprenden a brincar, a hacer dinámica, a hacer juegos, a pintar, pero no aprenden a buscar un capítulo, un versículo, no aprenden donde dice no matarás, no robarás, donde dice honra a tu padre y a tu madre, eso no lo aprenden. Ahora lo ven. ¿Y por qué no lo aprenden? Porque no hay quien se lo enseñe. Si alguien puede ver, si no le presto la lupa, pero me duele el alma y me duele el corazón. Esa es la enfermedad y tengo que denunciarla. ¿Cómo la gente va a creer si no hay quien les enseñe? Y ahora pongo cuidado la otra, es una cadena. ¿Cómo van a invocar en aquel en que no han escuchado? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les enseñe? Ahora,
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Porque los católicos no quieren predicar. Ahorita predican los mentirosos de los protestantes, ellos sí predican. Salen para casa por casa, en las escuelas, en las plazas, a eso sí predican. Pero los católicos, brillan por su ausencia. ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán? Esto es muy importante. Esto es importante. ¿Y cómo predicarán? Si no fueren enviados. Entonces no debemos nosotros escuchar a cualquier tonto que venga a predicar. Tenemos que escuchar a los que han sido enviados. Porque quien predique por allí cualquier tontería, eso sí hay, pero sin ser enviados. Pero los que son enviados no están predicando. Y los que no han sido enviados, eso sí predican. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. El mundo está al revés. ¿Cómo van a predicar si no han sido enviados? Los protestantes dicen, no, porque yo fui a la cárcel y ahí me enviaron, yo conocí al Señor y ahí el Señor me dijo, Pánfilo, te nombro pastor, vete a predicar. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No son enviados. ¿Por qué lo hacen? Por el diezmo, quiten el diezmo los protestantes y se acaban los pastores. Seguro. A mí en Estados Unidos me hicieron una guerra los protestantes porque con la predicación de la palabra de Dios les bajó el 50% del diezmo. Y estaban bravísimos conmigo. Porque es una trampa del diablo. Una trampa del diablo, engañando a la gente. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Porque ellos son buenos. No han estudiado nada. Agarran la Biblia, son unos ladrones, unos sinvergüenzas, unos asesinos, salieron de la cárcel, agarraron la Biblia, la metieron debajo del brazo. Hermano, vengo a predicar la palabra de Jehová porque la palabra de Jehová es vida. Y dicen unas cuantas de mentiras que ni ellos mismos saben lo que están diciendo. ¿O no? ¿Qué preparación tienen? Nada, solamente engañar. Sigue. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En medio de ese mundo está escrito, qué hermosos son los pies de los curas, de los obispos y de los laicos que predican el evangelio de la paz. Qué hermosos los pies del mensajero que anuncia la paz. Dios lo premia, Dios lo bendice. Hacer el trabajo que Dios manda. La mies es mucha, pero los trabajadores, pocos. No dice los curas, no dicen los obispos, dice los trabajadores. Porque curas hay muchos. Pero curas que prediquen la palabra de Dios, pocos. Obispos hay muchos. Que no lo escuchen ningún obispo. Aquí entre nos. Pero obispos que oren, lean la palabra de Dios y prediquen la palabra de Dios, pocos. Sí los hay, pero pocos. Por eso dice, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Si algún obispo está viendo esto, no es contigo, es con nosotros. Para que no se moleste, porque se nos va a decir quién es ese cura, para decirme, no, con usted no es, no, yo sé que usted no. Y los curas mucho menos, tampoco, nada. La conversión es creer en el Evangelio. La conversión es hacer lo que Él manda. Por eso Jesucristo le habló claro a los apóstoles. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Él les habló claro a los apóstoles. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Les dice, van a ir a enseñar, pero no van a enseñar lo que a ustedes les dé la gana. Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Pongan cuidado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, evangelizar no es predicar lo que a mí me venga en gana como hacen los protestantes.
Evangelizar es predicar todo lo que Jesús ha mandado al pie de la letra. Hoy está de moda, incluso entre los católicos, decir, cualquiera que me venga a predicar la palabra de Dios, yo lo escucho. Cualquiera que llegue a la casa, yo lo escucho. Que traiga la Biblia, eso es lo mismo. Y San Pablo no decía eso a los cristianos. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, San Pablo decía que no, porque hay un peligro en el mundo y la gente no lo sabe, los católicos no lo saben. No saben que los protestantes son un peligro para la fe y que no se puede recibir y que no se puede aceptar que ellos vengan a predicarle. Si no está en la Biblia Reina Valera, está en la Biblia Reina Valera, en la de los protestantes. 1:8, pongan cuidado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. A usted su mamá y su papá le enseñó el evangelio en la Iglesia Católica. Cuando niño le enseñaron la catequesis en la Iglesia Católica. Y aunque viniera un ángel del cielo a predicarle otro evangelio, o sea, usted ve un pastor y un angelito, pero viene a predicarle el evangelio de otra manera a como se lo han enseñado, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldito. Repítalo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quiénes son los que anuncian un evangelio distinto al que se ha anunciado a lo largo de la historia del cristianismo? ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirón. Le pondremos protestantes, matarirerirón. Ese nombre no me gusta, matarirerirón. Le pondremos evangélicos, matarirerirón. No son evangélicos, son evangélicos, porque adulteran el evangelio. Entonces yo por eso les digo evangélicos, para que se den cuenta cuál es el error de ellos, adulterar el evangelio. Y el que venga a predicar el evangelio distinto a como ustedes lo han recibido, sea maldito. Y no lo dice una vez, pongan cuidado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. No lo dijo una vez, lo repite. ¿Qué es lo que repite? Si alguno, Testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, mormón, adventista, cualquiera. Si alguno os predica diferente evangelio, María no es virgen, no hay que confesarse, Cristo no está en la hostia, el Papa es la bestia, la Iglesia Católica es la gran prostituta, otro evangelio. del que habéis recibido, Del que le dieron sus abuelos, sus tatarabuelos, del que han recibido desde Cristo, que lleva 2000 años el evangelio. sea anatema. Sea maldito, anatema. O sea que aquí no da cabida para los protestantes, porque dice, si alguien viene a predicarle el evangelio distinto a como se le ha predicado. Aquí no está diciendo, es que van a venir en el futuro los verdaderos cristianos a predicarle el evangelio verdadero. No dice, van a venir a predicarle otro evangelio en el futuro. Es profecía, profecía. Y si viene otro a predicar el evangelio distinto, aunque sea un ángel del cielo, ustedes no le crean, sea maldito. O sea que Pablo estaba profetizando que en el futuro vendrían lo que hoy llamamos protestantes. Y que vienen predicando otro evangelio y dice Pablo, sea anatema, sea maldito. Pero los católicos no lo saben. Y ellos se sienten orgullosos. Ellos dicen, es que la Iglesia Católica se prostituyó 1500 años. Estaba confundida en la oscuridad. Y nosotros llegamos a la luz y entonces el Señor me reveló el evangelio y ahora sí predicamos el verdadero evangelio. La Biblia no lo dice en ninguna parte. No dice que la iglesia se iba a acabar. Más bien dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice, es que un día se va a corromper la iglesia y voy a mandar a unos nuevos cristianos que van a predicar un nuevo evangelio. No, Señor. Dice, van a venir en el futuro gente que parece ángeles, pero predicándole otro evangelio distinto del que ustedes han escuchado de los primeros cristianos.
sean malditos. ¿Por qué la gente no hace caso? Y ellos se sienten orgullosos diciendo, es que nosotros ahora el Señor nos reveló. Escuchamos una voz y esa voz no es del Señor, esa voz es del diablo. Porque si estuviera profetizado que vendrían los protestantes a traer el verdadero evangelio, entonces yo les creería. Que me lo muestren donde lo dice la Biblia. Mas yo les muestro que por obra del diablo vendrán los protestantes a engañar a la gente. Y que son falsos cristianos, falsos apóstoles. Si quieres lo muestro. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Si quieres lo muestro. Si creen que es mentira. De la Biblia Reina Valera. Para que ustedes se den cuenta que por no estudiar el Evangelio, por no leer las Escrituras, el diablo los engaña. Y por eso cuando se predica el Evangelio, el diablo huye. Los protestantes huyen. Aquí me están maldiciendo los protestantes, los que me siguen a través de las redes sociales. Si quieren lean los comentarios para que vean que me dicen hijo del diablo, me dicen toro loco, todo lo que quieran. Lean los mensajes para que vean. Claro, porque les digo la verdad y eso le duele al diablo, como cuando Cristo predicaba. Pero huyen. Pongan cuidado. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Está profetizado o no está profetizado? Son falsos apóstoles. ¿Quién iba a creer eso? Obreros fraudulentos. Vienen engañando. ¿Quién iba a creer eso? Pero miren, profecía. Ustedes que creen, les gusta creer en la profecía. Escuchen la profecía. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿No ven retratados los evangélicos ahí? Otra vez. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos se llaman cristianos, profetas, evangelistas, apóstoles. Se disfrazan, es un disfraz. ¿Por qué no lo creen si está en la Biblia? Ahora que un protestante me demuestre lo contrario. Que un protestante me diga dónde dice la Biblia que la iglesia se va a acabar, se va a prostituir, que va a cambiar el evangelio. Y entonces es necesario mandar nuevos cristianos para que rescaten el evangelio. Reto a cualquier protestante en el mundo que me lo diga. Porque yo dice que la iglesia católica se prostituyó 1500 años, vino Martín Lutero y ahora sí, viene la reforma protestante, viene a reformar el evangelio, ahora sí a traer el verdadero evangelio de Cristo. Vayan a engañar a los tontos. Pero ya está profetizado, son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Si no estuvieran en la Biblia Reina Valera no lo creerían. ¿Saben qué es convertirse? Creer en el evangelio, creer en la palabra de Dios. Y al católico le falta conversión. Creer que hay falsos profetas, falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Les falta una conversión. Hay obispos que no creen esto, hay curas que no creen esto, les falta una conversión. Convertirse es creer en el evangelio. Y si ahí está escrito, todo esto está escrito para que crean. Hoy el reto que Dios nos hace es, si quieres expulsar los demonios de tu vida y la vida de su hogar, de su familia y de la comunidad, ora, gusta la palabra de Dios y enséñala a los demás. Así los demonios sufrirán. Por eso ustedes verán que cuando los apóstoles predicaban el evangelio, a ver, era como por allá Lucas 9, creo que era Lucas 9:16, por ahí, 17, no sé qué. Cuando predicaban el evangelio, llegaron y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre cuando predicábamos el evangelio. Y Jesús le dijo, sí, yo veía al diablo caer a la velocidad de un rayo del cielo, a la velocidad de un rayo a la tierra, cuando predicaba el evangelio. En el 9 lo mandó a predicar, y en el versículo 16 o 17 o 18, que dice Jesús, yo veía a Satanás caer como un rayo. Lucas 9, ¿no está por ahí? 17, 18, a ver, Lucas, no, entonces 10. ...10, 14, 10, 18 por ahí, 18, sí, porque 10, 16, dice, ese es 10, 16, no, es 10, 18 por ahí, 19,
o 20. 18. 10, 18. San Lucas. Él los mandó a predicar. Van a ir a predicar. Ellos regresan y le cuentan. Y les dijo, yo... Va un poquitico más atrás. Volvieron los 70 Ahí está. Volvieron los 70. con gozo, Después de predicar. ¿Se acuerda que los mandó a predicar? De 2 en 2. Está en el 10:1. ¿No? Y los mandó a predicar. Volvieron los 70. con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando ellos predicaban, los demonios tenían que huir en el nombre del Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Miren lo que Jesús veía cuando ellos predicaban. Lo mismo que sucede hoy día. Cuando se predica el Evangelio, mire al diablo. Ponga cuidado. Y les dijo, yo veía a Satanás. Pobre diablo. Yo veía a Satanás Caer del cielo caer del cielo, que usted se caiga del techo. ¿Se pega duro o no? Que se caiga del cielo como un rayo. a la velocidad de un rayo. Bárbaro, pobre diablo. Veía caer al diablo a la velocidad de un rayo. He aquí os... Bueno, fíjense que Jesús dice que cuando una persona predica el Evangelio, Satanás se lleva tremendo golpe. Es como caerse de la altura del cielo a la tierra a la velocidad de un rayo. Pobre diablo. Ahora comprenden por qué los católicos no quieren predicar. Porque el diablo no los deja, porque él sufre. Ahora comprenden por qué hay obispos que no predican el Evangelio y curas que no predican el Evangelio. Que al contrario se molestan con el cura Toro porque el cura Toro predica el Evangelio. Porque el diablo los hace dormirse, caer en un letargo. ¿Para qué? Para que no lo oyeran a él. Porque cuando hay alguien que predica el Evangelio, el diablo se lleva tremendo golpe. Vamos a golpear al diablo, como lo hacía Cristo. Saquemos al diablo de la casa, de la familia, orando y compartiendo el Evangelio. Papá Dios, ayúdanos a creer en el Evangelio y a predicarlo para que así el diablo sea destruido. Que no tengamos miedo ni vergüenza de predicar el Evangelio. Que sigamos el ejemplo tuyo y el ejemplo de los apóstoles. Amén.